noches. Hoy, 31 de agosto, tenemos invitados muy especiales. Vamos a hablar sobre reflujo en niños. Y quien pensaba que no hay reflujo difícil en niños, déjenme presentarles a la doctora Claudia Cifuentes, ya conocida de todos ustedes, presidente de la Asociación Mexicana de Gastroenterología en Yucatán, quien es también pediatra gastroenterólogo. Entonces, sin más preámbulo, adelante. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Oscar. Buenas noches a todos. Bienvenidos a esta sesión mensual de la Asociación Mexicana de Gastroenterología. Efectivamente, los gastroenterólogos pediatras también nos enfrentamos al reflujo de difícil control, a la enfermedad por reflujo gastroesofágico de difícil control y en muchas ocasiones no sabemos para dónde, ¿no? Si para qué hacer, qué avanzar, cómo ampliar el abordaje, tomar decisiones de tratamiento, de duración, de tiempos quirúrgicas. El día de hoy tenemos de verdad dos invitados de lujo, gente que tiene amplísima experiencia de alta calidad en su formación, en su experiencia y bueno, gente que se ha dedicado a esto durante mucho tiempo. Tenemos el día de hoy a la doctora Marina Orsi y al doctor José Garza, ambos gastroenterólogos pediatras, que bueno, que el día de hoy estarán con nosotros. Vamos a empezar con esta primera parte de la sesión, con la presentación de la doctora Marina Orsi. Se las presento. La doctora es actualmente presidente de la Federación Internacional de Sociedades de Gastroenterología, Hepatología y Nutrición Pediátrica. La doctora fue presidente de la Sociedad Latinoamericana de Gastroenterología, Hepatología y Nutrición, jefa honoraria del Servicio de Gastroenterología, Hepatología y Trasplante Hepatointestinal Pediátrico del Hospital Italiano de Buenos Aires, Argentina. Y le agradecemos muchísimo a la doctora que el día de hoy, con una diferencia de horario, inclusive nos acompañe esta noche. Doctora, muchas gracias, bienvenida. Y la doctora va a hablarnos de manera especial acerca del abordaje diagnóstico en los niños con enfermedad por reflujo gastroesofágica de difícil control y el papel que juega el uso de la pH-metría de impedancia en estos pacientes. Doctora, bienvenida y adelante. Quiero agradecer esta invitación para compartir un tema tan interesante como la enfermedad por reflujo de difícil control en pediatría, cómo abordarlo y cómo manejarlo, y cuál es el papel de la pH-metría e impedancia. Bueno, mi nombre es Marina Orsi, soy del Hospital Italiano de Buenos Aires, Argentina. Bueno, la idea es que vamos a actualizar conceptos respecto a la impedanciometría intraluminal multicamal con pH-metría, analizar las ventajas de la información que nos brinda en el manejo de las distintas entidades clínicas, cómo interpretar la información y cuál sería la utilidad de la endoscopía y sus hallazgos. Las preguntas que me parecía que nos debíamos hacer es si existen cambios en el manejo del lactante, del niño, del adolescente con enfermedad por reflujo, hay cambios en el abordaje diagnóstico, en el conocimiento, hay estrategias diferentes en el seguimiento, ¿ha cambiado la relación médico-paciente? ¿El COVID cambió el manejo de la enfermedad por reflujo no erosiva? Bueno, más allá de que probablemente ustedes consideren que pensar esto en el menor de 1 año no tiene mucho propósito, a mí sí me parece que vale la pena que consideremos cuál es la consulta y qué es lo que está pasando hoy en la enfermedad por reflujo en los menores de 1 año. Y si yo les tuviera que comentar lo que ha cambiado es que hoy en día los familiares son los que opinan, Dr. Google sugiere, los influencers y los foros dicen, y en realidad cuando vienen los progenitores a la consulta, vienen ya con ideas muy preformadas.
Y si uno mira qué cambió en las guías desde el 2009 al 2018, el lugar que tiene la presunción de alergia a la proteína de leche de vaca como un elemento que hace de detonante de los episodios de reflujo ha cambiado. Por otro lado, recuerden siempre que en estos casos tenemos que tener en cuenta al mal rotado, al trastorno metabólico y, no menos importante, el trastorno muscular. Y obviamente también a través del tiempo ha cambiado la mirada de los trastornos funcionales, separando por edades, como se hizo en el 2016, todo lo que tiene que ver con la regurgitación, el vómito cíclico, realmente ahora nos vamos a enfocar en verdaderamente hablar de la enfermedad por reflujo gastroesofágico. ¿Cuáles son los mecanismos que hacen que se establezca el diagnóstico de enfermedad por reflujo? Como ustedes saben, normalmente están mucho más reconocidas las presentaciones digestivas y en realidad la impedancia ha ocupado un lugar muy importante, particularmente en las presentaciones extraesofágicas o lo que podríamos llamar el reflujo oculto. Cuando nosotros vamos a hacer una impedancia y si queremos saber cuál es el rédito de la impedancia, siempre tenemos que pensar de qué paciente estamos hablando. Nunca olvidemos eso porque la información tiene muchísimo que ver con qué paciente tengo. Tiene una atresia de esófago, es un paciente con algún hándicap neurológico o madurativo, tiene tos, tiene laringitis. Realmente esto cambia absolutamente nuestra mirada en relación al rédito que nos va a dar la impedancia pH. Y acá viene el centro de nuestras charlas, es el concepto de los nuevos fenotipos o la descripción de los fenotipos del reflujo. Y en este sentido quiero marcar este excelente algoritmo respecto a niños con síntomas sugestivos de reflujo, que nosotros le hagamos una endoscopía y le sumemos una impedanciometría que siempre debiera hacerse fuera de tratamiento de inhibidores de bomba. Como decíamos, siempre hay que pensar por el principio para descartar cierta patología y estudiar la impedancia, no en aquellos que tienen patología anatómica. El lugar de la endoscopía hoy en día ha cambiado mucho en el sentido de que normalmente la asociación de imágenes, endoscopía e impedancia, sé que el excelente doctor Garza les va a hablar y complementar con todo lo que tiene que ver con la manometría, pero lo importante es sumar estas informaciones. Y en ese sentido, la histología, para separar si efectivamente es o no es una esofagitis eosinofílica y cuál es la información histológica en relación al compromiso del esófago. Obviamente sabemos que es una patología que debemos estudiarla para diferenciar si las caídas de pH o las variaciones de pH con la impedancia vamos a poder saber si es una caída por tomamos una gaseosa o una soda o es un reflujo, que las distintas concentraciones de iones van a hacer que por la diferencia de conductividad varíe la impedancia. La impedancia, como ustedes saben, la gran ventaja que tiene es que puede estudiar al reflujo ácido, al débilmente ácido y al no ácido. Podemos estudiar a los pacientes con síntomas refractarios, con y sin medicación, y sobre todo lo más importante es correlacionar los síntomas con ácidos y no ácidos y que nos ofrece ciertos parámetros de motilidad esofágica.
y, como decíamos, tiene gran rédito en las formas extradigestivas, puede evaluar al reflujo supraesofágico. Y esto es el caso, es decir, poder realmente entender o correlacionar el síntoma con el gráfico. Y ya desde hace mucho tiempo nos vamos a basar en la correlación sintomática y la probabilidad de asociación sintomática. A través del tiempo, lo que ha cambiado también son otros indicadores como la línea basal, que es la señal de impedancia que se observa cuando el esófago se encuentra en reposo. Esta señal reflejaría la conductividad de la mucosa esofágica. Les quería recordar que la impedancia cumple 25 años, ya dejó de ser una nueva herramienta diagnóstica, pues ya tenemos 25 años de trabajo. Bueno, esto quiere resumir de alguna manera toda la información que tenemos de la impedanciometría. El otro día, José Garza, en una reunión que compartimos, dijo una frase que me pareció muy interesante, que es una historia, ¿no? Son 24 horas de registro y en esas 24 horas podemos analizar varios aspectos de lo que le pasa a nuestro paciente. Dentro de las muchísimas informaciones que hemos aprendido de la impedancia es realmente cuál es el valor o qué pasa cuando en el regurgitador se le da un espesante, y hoy en día se está trabajando mucho en una estrategia de espesar el alimento en algunos pacientes para mejorar los síntomas. Otro aspecto es el lugar que nos ha permitido es reconocer al reflujo no ácido como un predictor de enfermedad respiratoria crónica. Desde el 2007, ustedes recuerden que la Asociación de Gastroenterología incorporó a la impedancia, y este es un trabajo que siempre me gusta recordar, es el sobrediagnóstico de reflujo cuando uno utilizaría solo pHimetría por el aporte que hacen los alimentos a este trabajo. Obviamente cumplimos ya 10 años en que en un grupo multicéntrico publicamos, cuando esto era aparentemente novedoso, la impedanciometría, como también la Sociedad Europea aportó, digamos, cuáles eran las utilidades y las indicaciones. Nosotros hemos trabajado también en cuál es el aporte de la impedancia en las laringitis recurrentes, así como el lugar que nos daba y la información en los pacientes con BRUE. Y este es otro trabajo que a mí me parece muy central en el aporte que hace la impedancia en mostrar que los síntomas que consideramos típicos de reflujo, como suelen decir los neonatólogos y los pediatras, cuando le hacemos la impedancia vemos que solo el 10% de esos síntomas típicos de reflujo están verdaderamente asociados a episodios de reflujo patológico. Y ya en el 2014, también trabajando con la gente de Ohio, con Hayat Moussa, con Frederick Woodley, y nosotros hicimos una referencia de valores normales de la impedanciometría separados por lactantes y niños mayores. Obviamente no pudimos hacer lo que hiciera en su momento Van den Plas, estudiar verdaderamente niños normales. Estos eran niños que se estudiaron por alguna razón, pero que tenían SAP y síntoma index y pHimetría normal. Entonces esto es
valores de referencia en lactantes y en niños. Y también hemos trabajado, y fue la doctora Judith Cohen que hizo esta publicación sobre el valor de la línea de impedancio para demostrar o sugerir esofagitis severa. ¿Cuál es el valor de esto? Que en muchas situaciones es muy difícil o es poco disponible endoscopía por riesgo en el paciente o porque no disponemos de endoscopía, sobre todo en niños pequeños. Entonces, sumar esta información puede ser de gran utilidad. Y yendo al esófago hipersensible, a la pirosis funcional, quiero traer este trabajo de Rachel, de Sam Nurko y de Mahoney en relación a la prevalencia de la enfermedad no erosiva, a estos fenotipos, donde separó muy bien que el 27% era enfermedad por reflujo no erosiva, 29% esófago hipersensible y 44% pirosis funcional. Entonces, esto es muy importante. Casi 2/3 de las personas con pirosis típicas no presentan erosiones en el estudio endoscópico del tracto digestivo superior, lo que da lugar a la enfermedad por reflujo no erosiva. Y esto es un trabajo muy interesante que muestra la relación de la línea basal con la integridad mucosa en niños con enfermedad erosiva y no erosiva. Y acá es donde tiene gran valor el aporte de la impedancia. Entonces, los niveles de impedancia nos sirven para predecir los cambios ultraestructurales, a pesar de su gran capacidad de discriminar en enfermedad por reflujo de la enfermedad por reflujo no erosiva. Entonces, es importante el concepto de la utilidad de la línea basal para diferenciar la enfermedad por reflujo de la pirosis funcional. Entonces, esto me parece que sí es muy importante, que la medición de la línea basal puede ayudar a diferenciar estas dos entidades que obviamente tienen abordajes terapéuticos completamente distintos. Entonces, muy importante, este es un trabajo hecho en lactantes, que también, como decíamos, en los lactantes es muy difícil que nosotros podamos hacerle una endoscopía, que tengamos disponibilidad de esto, y obviamente estos valores de impedancia y el uso de la línea basal nos va a ayudar a diferenciar si hay o no compromiso mucoso. Entonces, el otro lugar y muy importante es algo que vemos cada día más, y con el COVID pareciera que esto se ha incrementado, el síndrome de rumiación, y sumando la impedancia con la manometría, realmente podemos establecer muy claramente el diagnóstico de rumiante. Entonces quiero agregar una nueva información que también estamos trabajando, es lo que se llama el PSP Index, que es el de la deglución post-ingesta, y este también es un elemento que nos sirve en aquellos pacientes con enfermedad por reflujo refractaria para diferenciarla de la pirosis funcional. Y acá, para ir terminando, un poco recordar que el algoritmo del 2018, de las guías del 2018, obviamente la impedancia tiene un lugar muy bien ganado, y también lo que comentábamos al principio, el lugar que hoy en día preocupa en relación al diagnóstico de alergia a la proteína de leche de vaca como un nuevo
rol al principio del algoritmo en el lactante pequeño, que antes de ponerle un inhibidor de bomba tengamos en cuenta este diagnóstico. Y también traer a colación estas guías en relación al manejo de la atresia de esófago, como también quienes vamos a estudiar con mucha frecuencia, con impedancio, tomando toda esta información que dijimos, que realmente nos brinda la combinación del estudio de imágenes, la impedancio y la endoscopía. Y como ven, y acá está claramente establecido cuál es el lugar de la impedancia en el algoritmo diagnóstico. Y no olvidar en ese sentido ahora el riesgo que tenemos de el aumento de cáncer esofágico en jóvenes, y que por cierto los pacientes que tienen una atresia de esófago tienen más chances de padecer este tipo de problemática. Y este es un trabajo reciente del grupo italiano que también intentan de alguna manera hacer un aporte en valores de normalidad en la impedanciometría, teniendo en cuenta que la pHimetría habla, y lo que teníamos de pHimetría habla exclusivamente de reflujo ácido, y ellos, igual que hicimos nosotros, tratan de establecer una guía de normalidad. Entonces, para ir cerrando, la impedancia es una herramienta que es ambulatoria, no requiere de complejidad, puede evaluar los niños bajo tratamiento con IVP, no requiere de anestesia, es bien tolerado, es mínimamente invasivo. Tanto las guías del 2009 como las publicadas en el 2017 y las de atresia, lleva tiempo el correcto análisis de los datos, pero asiste muy adecuadamente en la diferenciación de la enfermedad por reflujo erosiva y no erosiva, y no se recomienda en pacientes alimentados por sonda. ¿Cuáles son los mensajes para llevar a casa? ¿Cuál es el lugar en el abordaje diagnóstico? Obviamente, a reconocer y diferenciar los distintos fenotipos de la enfermedad por reflujo, de la no erosiva y de la erosiva. Incremento en el lugar que tiene la alergia a la proteína leche vaca y la esofagitis eosinofílica. ¿Qué pasó con el conocimiento? Aprendimos mucho, y hay unos aportes muy interesantes en los mecanismos fisiopatológicos que modificaron el seguimiento, una mucho mayor utilización tanto de la endoscopía con su histología de la impedancia y el aporte de la manometría, el aumento del riesgo de cáncer esofágico en edades más tempranas, reparo, o yo diría una enorme duda a la hora de indicar una cirugía, sobre todo en los más pequeños, y sí cambió la relación médico-paciente, ya que hay mucho mayor peso de Dr. Google, influencers, la creencia y el lugar que nos está aportando la telemedicina. Entonces, no hay ninguna prueba diagnóstica única para hacer diagnóstico certero. Las mismas siempre deben asociarse para establecer la estrategia terapéutica adecuada. Obviamente que la impedancia es una herramienta que suma información valiosa de particular beneficio en las formas extraesofágicas en aquellos pacientes complejos sin requerir de entorno de complejidad, y hay diversas entidades vinculadas a los trastornos funcionales que con la información que podemos lograr con la impedancia o pH vamos a poder diferenciarlas de manera mucho más adecuada. Muchas gracias por esta invitación, y obviamente abierta a las preguntas que seguramente van a enriquecer este encuentro. Muchas gracias, doctora Orsi, por su extraordinaria presentación. Hablar de este recurso en el abordaje diagnóstico en los pacientes en los niños con enfermedad por reflujo, pues bueno, nos da
mucha luz para saber cuándo utilizarlo, cuándo indicarlo, para qué nos va a ser de utilidad. Y bueno, vamos a poder discutir seguramente acerca de estos aspectos al finalizar las presentaciones. Les recuerdo a todos las personas que están en esta sesión que en la parte inferior derecha de su pantalla se encuentra un botón para poder hacer preguntas a nuestros ponentes. Les invitamos a que puedan escribir ahí sus comentarios, sus preguntas, sus dudas, para que al final podamos hacérselas a nuestros invitados. Voy a presentar a continuación al doctor José Garza. El doctor José Garza es pediatra gastroenterólogo también. El doctor es director del programa de motilidad y neurogastroenterología en el Children's Healthcare de Atlanta, profesor de pediatría de la Escuela de Medicina de la Universidad Emory, es miembro de la Sociedad Norteamericana de Gastroenterología, Hepatología y Nutrición Pediátrica, así como de la Sociedad Latinoamericana, también miembro de la Asociación Estadounidense de Gastroenterología y de la Sociedad Estadounidense de Neurogastroenterología y Motilidad. El doctor Garza va a hablarnos acerca de las estrategias de tratamiento médico y de las consideraciones a tener para el manejo quirúrgico en pediatría en los pacientes con reflujo. Doctor José, muchas gracias por aceptar la invitación. Bienvenido y adelante, por favor. Muchísimas gracias por la invitación. Es un placer para mí poder estar aquí con ustedes y les quiero agradecer que se tomen el tiempo de estar aquí con nosotros hoy, hablando de un tema que la verdad es que me gusta mucho. Voy a hablar sobre el ERG de difícil control y realmente la presentación hoy va a ser basada en niños mayores de 12 meses. Como conflictos de interés no hay nada relacionado a esta presentación. Cuando pienso yo en reflujo refractario, mi primera pregunta es que hay que dividirlo en erosivo y no erosivo, porque creo que nos llevan por caminos completamente diferentes. Es decir, si yo tengo un paciente que tiene reflujo erosivo y le di tratamiento inhibidor de la bomba de protones, continúa con síntomas y en la endoscopía a seguir continúa con esta patología de reflujo erosivo, entonces es complicado y es cuando es realmente refractario. Porque en general los inhibidores de la bomba de protones son excelentes. Cuando vemos cuánto de esos sanan la mucosa es donde mejor actúan por mucho los inhibidores de la bomba de protones. Recordando un poquito, actúan en la célula parietal. La secreción de ácido es por ya sea histamina, colecistocinina o por los receptores muscarínicos. Estos aumentan el calcio intracelular, así como el AMP cíclico, que estimulan las tubovesículas que tienen en la membrana la bomba de protones y hacen que se muevan estas vesículas hacia la superficie y entonces ya puedan ser activas y secretar ácido. Entonces es importante recalcar que los inhibidores de la bomba de protones son profármacos y no son selectivos de las bombas de protones del estómago. ¿Cómo es que solo actúan ahí? Bueno, pues solo actúan ahí porque son profármacos y se activan con el ácido. Y no solo eso, una vez que se activan, solamente inactivan las bombas que están activas. La buena noticia es que las inactivan de por vida, ya esas bombas nunca vuelven a secretar ácido. El problema es que solo inactivan las que están activas. Y los inhibidores de la bomba de protones, aunque los demos cada 24 horas, la vida media es en promedio 1 hora, 1 hora y media. Entonces, algo que fisiológicamente estimula la activación de las bombas de protones son los alimentos. Si no hacemos el tiempo de administración que correlacione un poco antes de los alimentos y lo mandamos antes, se va el fármaco y entonces luego viene la comida y se activan las bombas, vamos a tener bombas nuevas siendo este problema. Otro problema que tenemos en pediatría es que a veces cambiamos la administración, abrimos las cápsulas y esto pueden exponerlas al ácido gástrico activando el fármaco antes de tiempo. ¿Qué más puede pasar? Pues hay variaciones en el gen que metaboliza los inhibidores de la bomba de protones y esto puede desarrollarnos que haya inhibidores pobres, pero metabolizadores pobres, metabolizadores extensos y metabolizadores normales.
los metabolizadores pobres se asocian a que hay mayor efectividad y los metabolizadores extensos se asocian a un mayor porcentaje de funduplicatura. ¿Por qué? Porque no funcionó el inhibidor de la bomba de protón, pero no funcionó más bien por la genética. Pero esta moneda tiene dos lados. Por un lado, los metabolizadores extensos no les funciona bien, pero tienen pocos efectos adversos, y los pobres metabolizadores tienen un muy buen efecto del fármaco, pero tienen mayor porcentaje de efectos adversos asociados al inhibidor de la bomba de protones. Y no todos los inhibidores son iguales. Existe una diferencia en la potencia, y parte de esto está porque tienen mejor biohabilidad y tienen menos efecto por el citocromo que cambia entre metabolizadores extensos y metabolizadores pobres. Pero independientemente de qué inhibidor de la bomba de protones tenemos, cuando se dan una vez al día, sí existe esa gran variabilidad en efectividad que se acorta exageradamente en el momento que los damos 2 veces al día. Y 2 veces a 3 veces no es mejor. Actúa perfectamente lo mismo si son 3 o 2. O utilizando un dexlansoprazol que tiene doble liberación, actuando como si estuviéramos dando 2 veces al día, y aquí sí no nos interesa la hora de los alimentos. Pronto vendrán ya los inhibidores competitivos de los canales de potasio y que parecen ser más efectivos que los inhibidores de la bomba de protones. Pero entonces, si ya le dieron los inhibidores de la bomba de protones y ya los dieron 2 veces al día, más potentes, y aún así tenemos estas estenosis pépticas, tenemos esta esofagitis erosiva, especialmente si tenemos unas hernias hiatales muy grandes o anormalidades anatómicas, pues en estos momentos no nos queda más que llegar a la funduplicatura, pero son extremadamente raros estos pacientes que realmente tienen estas esofagitis refractarias. Entonces, estos pacientes, ¿qué hay que hacer? Bueno, el estilo de vida, creo que la obesidad infantil ha aumentado mucho. Se ha comprobado que el incremento en la presión intraabdominal incrementa el reflujo, entonces pérdida de peso, evitar comer muy cerca de la hora de la dormida, elevar la cabeza de la cama. Hay que optimizar el tratamiento con inhibidor de la bomba de protones, 30 a 60 minutos antes de la comida. Lo tenemos que incrementar 2 veces al día. Podemos tratar uno más potente. Tratamientos adyuvantes como bloqueador H2 nocturno, los agentes protectores de la mucosa como los alginatos. Podemos incluso en casos severos considerar baclofeno, y en aquellos que continúan con daños de la mucosa o que tienen unas hernias hiatales grandes, pues no queda más que hacer un tratamiento quirúrgico como la funduplicatura. Pero vuelvo a aclarar, esto es exageradamente raro porque los inhibidores son muy, muy buenos para sanar la mucosa. Antes, podemos dividir la historia del reflujo en antes de inhibidores de la bomba de protones y después de inhibidores de la bomba de protones. Y antes, el reto terapéutico era sanar la mucosa. ¿Cómo le íbamos a hacer para que esta mucosa estuviera mejor? Hoy en día, el reto terapéutico es qué hacemos con los pacientes que continúan quejándose de los mismos síntomas a pesar de maximizar nuestro tratamiento con inhibidor de la bomba de protones. Y es que es frustrante porque incluso en los pacientes con enfermedad erosiva, ojo, no estoy hablando de efectividad de sanar la mucosa, ese es mucho mayor. Estoy hablando de sintomático, 55.5% en adultos. Obviamente menos efectivo todavía en la no erosiva y menos efectivo en la pirosis funcional. Pero lo chistoso es que en todas funciona aunque sea algo. Y como en todos funciona, tanto en adultos como en este estudio en niños, el dar a alguien un tratamiento con inhibidor de la bomba de protones que dijo yo me sentí mejor o yo no me sentí mejor, lamentablemente no los podemos colocar en el fenotipo. Si se sintieron bien, pues ya no importa, ¿qué más da? El problema es que cuando no se sintieron bien, tampoco los podemos colocar en el fenotipo. Y entonces es cuando nos alejamos del camino de lo erosivo y nos vamos a un camino mucho más complicado que es el no erosivo. Porque aunque aparece un solo camino, el no erosivo explota cuando es refractario en enfermedad por reflujo no erosiva, esófago hipersensible, pirosis funcional, rumiación, aerofagia, eructos, dismotilidad. Y la verdad es que los pacientes que tienen reflujo refractario probablemente no tienen reflujo. Por eso es refractario, porque estamos tratando otra cosa. En los adultos, el 20% en general con la etiqueta de ERGE, refractario, tiene rumiación.
Y cuando se agarran de esos a los que su mayor síntoma es una regurgitación, el reflujo postprandial, el 46% tiene rumiación. ¿Cuáles son los datos en pediatría? 44% de los niños con reflujo refractario tiene rumiación. Entonces, no es reflujo refractario, son síntomas que asemejan el reflujo que no se mejoraron con un inhibidor de la bomba de protones. Porque volvemos a lo mismo, los inhibidores de la bomba de protones son excelentes. La probabilidad, si a un adulto le damos inhibidor de la bomba de protones 2 veces al día de que haya una pHimetría normal es del 7%. Entonces es raro encontrar problemas ácidos después de eso. Y esto es lo que pasa, que cambia de una esofagitis erosiva a hernia, a esófago hipersensible, a pirosis funcional, donde empieza a haber esta hipersensibilidad esofágica y dividimos en los grupos que la doctora Orsi ya nos estaba platicando. Pero es importante que en pediatría, lo más probable, el niño que tenga síntomas típicos de reflujo, lo que tiene es reflujo funcional, pirosis funcional. Y luego 27% una hipersensibilidad al reflujo, es decir, estamos hablando de casi un 75% que son enfermedades funcionales esofágicas y solo un 27% realmente un HERNE, una enfermedad de reflujo no erosivo. Entonces, eso sería muy fácil, hacemos el estudio, como dijo la doctora Marina, los clasificamos y entonces si es HERNE, le damos inhibidor a la bomba de protones. Si es hipersensibilidad al reflujo, podemos darle un poquito de inhibidor para bajar el reflujo, pero basarnos en los moduladores de la percepción, y si es filosis funcional, pues terapias alternativas. El problema es que no es así de fácil. Cuando pensamos que los encapsulamos y sabemos qué se está tratando porque ya los estudiamos y ese es el fenotipo, en ese momento cambian y mutan completamente. En adultos, estos son 2 estudios, bueno, estudios se le estudiaron a los que fallaron inhibidor de la bomba de protones 1 vez al día y los que tuvieron éxito. Vean su impedancia con pHimetría. En general no hay gran diferencia y el problema es que existe una sobreposición de enfermedad ácida con enfermedad funcional. Esto se parece muchísimo a la gráfica de los niños, el 75% también desórdenes esofágicos funcionales. Y esto de la sobreposición a la pirosis funcional o esófago hipersensible no es nuevo y está tomando un poquito más, estamos entendiendo este concepto. Y entonces se ha visto que sí existe esta sobreposición. Y en este artículo reciente es muy interesante porque agarraron a los pacientes que tenían pirosis resistente a pesar de tener inhibidor de la bomba de protones. Y entonces los dividieron, aquellos que tuvieron ERGE comprobado. Que es comprobado, tenían esofagitis erosiva, Barrett, incluso, o una impedancia con pHimetría anormal previa, que fallaron inhibidor de la bomba de protones, se les hizo el estudio con inhibidor y 31 de los 41, pirosis funcional, 10 de los 41, hipersensibilidad al reflujo. Y tenían otro grupo de pacientes que no se les había diagnosticado, entonces se les hizo un estudio sin inhibidor y encontraron también la mayor parte tenían pirosis funcional y otra tenía hipersensibilidad. Cuando los estudiamos y más adelante, los compararon con pacientes que sí tenían enfermedad por reflujo no erosiva comprobada. Lo más sorprendente de esto es que comparando pacientes que tienen historia de esofagitis erosiva, Barrett, impedancia anormal, cuando se les repite el estudio, no hay diferencia los que tenían hipersensibilidad funcional, pirosis funcional, con los que tienen la sobreposición de pirosis funcional. Y igual con la hipersensibilidad, es decir, los grupos no se pueden dividir en ese momento. Entonces, estás hablando que ese paciente tenía una inflamación, ahora ya no la tiene y lo que tiene es o pirosis funcional o hipersensibilidad al reflujo. ¿Qué sí encontraron de diferencia entre los de HERNE? Que había mayor ansiedad en los grupos. Y no solo ese estudio. En este otro estudio, cuando se evaluaron la sensibilidad visceral, el índice de sensibilidad visceral, entre más disminuido, tenemos más hipersensibilidad visceral. Vemos a los controles aquí y vemos que incluso el HERNE tiene disminución en la sensibilidad visceral. Obviamente no tanto como la pirosis funcional, y el que más sensibilidad tiene es el reflujo hipersensible.
Y este estudio, que también evaluó la ansiedad y la depresión, también nota diferencia contra los controles, y aunque en todo el ERNE está más abajo, también tiene esos cambios. Entonces, lo que pasa ahora es que en vez de tener dos caminos, tenemos todos los caminos y pueden de repente converger, y estamos hablando ya de otra situación y otro camino. ¿Por qué? Bueno, porque cuando tenemos esta mucosa esofágica que está expuesta al ácido, a la tripsina, incluso a los ácidos biliares, existe esa liberación de toxinas con el daño epitelial, con estos citocinas inflamatorias que crean una inflamación en la submucosa donde están los nervios, y existe una sensitización periférica, una hiperalgesia visceral, que incluso eventualmente se puede centralizar a nivel de la médula espinal, creando la convergencia viscerosomática. Esto quiere decir que incluso aunque les dolía en un lado, ahora ya les puede doler en otro, por esta sensitización central de la convergencia viscerosomática. Y esto se ve muy bien en este estudio, donde se da ácido al esófago distal, no se le pone ácido al esófago proximal, pero se le checa qué tan sensible a los estímulos está el esófago proximal. Y cuando es solución salina, no cambia la sensibilidad en el esófago proximal, y cuando se da ácido, baja la sensibilidad. Aunque el ácido está en el esófago distal, aún así la sensibilidad cambia en el esófago proximal. Entonces, cuando tenemos un paciente que no lo podemos quitar del inhibidor, continúa con síntomas que tienen un impacto en su vida diaria, tenemos que estudiarlos. No nos queda de otra, porque la evidencia es clara. No hay manera de saber si son de uno o son de otro. Y lo estudiamos con o sin inhibidor. Es muy fácil. Si estás 100% seguro que el diagnóstico de antes era ERNE o reflujo, entonces lo puedes estudiar con inhibidor. Si no estaba 100% seguro, tienes que estudiarlo sin inhibidor. ¿Y cuál es la manera de estar 100% seguro? No es de que sepas más, que tienes más experiencia, que sí le confías. No. Solo hay dos maneras de estar 100% seguro: que tenga esofagitis erosiva previa o que tenga un previo estudio bien hecho positivo. Fuera de ahí, mejor estúdialo sin inhibidor. ¿Por qué? Porque lo que mejor tenemos para cambiar con medicamentos con toda la bomba de protones es si existe una exposición de ácido anormal y si existen síntomas que se correlacionan con el reflujo. Este estudio agarraron pacientes adultos que tenían un diagnóstico establecido ya formal de enfermedad por reflujo gastroesofágico, se les dio inhibidores de la bomba de protones y no podían o quitarse el inhibidor de la bomba de protones o continuaban con síntomas. Entonces se les pidió que se pararan por 7 días, se les estudió, se hizo una endoscopía, y a los que no tenían esofagitis se les puso la cápsula Bravo para medir la pHimetría por 4 días, y se estudiaron y vieron que aquellos que no tuvieron ningún día con una exposición de ácido anormal, el 67% pudo dejar el inhibidor. Pero interesante, 33% seguían necesitando ese inhibidor, a pesar de que se les decía al paciente que no era necesario. Cuando había uno de los 4 días positivo el ácido, era un 50-50. 50 pudieron dejarlo y 50 no. Y cuando tenían más de 2 días con una exposición anormal a ácido, solo el 21% pudo dejar el inhibidor de la bomba. Curiosamente, 21% pudo dejarlo a pesar de tener días de no exposición. Y esto nos lleva otra vez a esa situación de que a veces cuando estamos haciendo el estudio, a lo mejor no es representativo de lo que está pasando con el paciente. Este estudio cambió mi práctica cuando llego a hacer pacientes refractarios. Cambio lo del Bravo y lo pongo a 4 días, porque es impresionante. Vean cómo en el día 1 casi todos los pacientes los hubiéramos clasificado como normal. Y vean esta enorme diferencia en el número de estudios anormales en el día 2. Algunos persisten en el día 3 y 4, otros regresan normal y vuelven a rebotar al 4. Es decir, la exposición de ácido a veces es un poquito temporal. Y en esos pacientes específicamente que no tienen daño de la mucosa, por eso uno puede explicar que con un estudio anormal, 21% puedan dejar el nivel de la bomba de protones. Pero sí, mucho mejor, y hago más impedancias con pHimetría en pediatría. Pero entonces hay más variabilidad porque no lo puedo hacer 2 días.
pero hay maneras de saber y poder darle la vuelta a este cambio de rutina de las actividades. Y como hablaba la doctora Marina, hablaba de la impedancia basal, es importantísima. Ese estudio que les enseñé antes, donde estaba el ERNE contra los reflujo hipersensible con sobreposición y aquellos con pirosis funcional, vean que la diferencia estaba en la impedancia basal. Los que tenían ERNE, la impedancia basal más alta en está en 1300. Eso no está ni cerca de la baja de los otros dos. Entonces es importante, esta impedancia basal, que normalmente nos habla de la impedancia basal de la mucosa esofágica, baja con líquido, baja con gas y se ve perfecto. Y cuando tenemos una impedancia basal baja, es importante darnos cuenta. Por varias cosas. La primera es que como es tan baja, la definición de reflujo en impedancia es una disminución de la impedancia basal del 50%. Entonces, si está tan baja, la computadora no los va a detectar. Y aquí todavía más les puedo decir, si hacen una pensiometría con impedancia, por favor, léanla a mano en la computadora, porque si no van a perderse varias cosas. Puede ser un estudio exageradamente anormal, con una impedancia basal tan baja que la computadora tenga 0 episodios de reflujo. Y realmente lo que pasa es que es una impedancia basal, porque vean esto, la impedancia basal aquí es tan baja que la computadora nunca iba a registrar ningún evento de reflujo y ninguna deglución. Entonces es algo importante porque la impedancia basal predice esofagitis. La impedancia basal puede detectar ya sea enfermedad por reflujo o dismotilidad. Y la mejor manera ahora puede ser estudiarla, como se llama la impedancia basal nocturna promedio, donde se usa la noche porque ahí no están comiendo, no hay deglución de aire, no estamos teniendo artefactos, donde 3 periodos de 10 minutos donde no hay deglución a la 1, 2 y 3 de la mañana. Otra opción, como en este estudio, agarraron cuando está dormido, se agarra la impedancia y se da la impedancia media y claramente vean, sin nada más del estudio, dividiendo en voluntarios sanos, pirosis funcional, reflujo hipersensible, enfermedad por reflujo no erosiva y más bajo enfermedad por reflujo erosiva. Y algo más viendo la impedancia con pechimetría, aparte de ver la impedancia basal, podemos ver el aire y el aire no lo cuenta automáticamente la computadora. Y los pacientes con ácido patológico es más probable que tengan aerofagia y más probable que tengan ciertos eructos. O hay veces que el paciente lo que tiene es eructos supragástricos excesivos o aerofagia que lo podemos detectar gracias a la impedancia. El síntoma que le estaba causando a este paciente el problema no era ni por problemas de ácido ni reflujo, sino por aerofagia. Y podemos claramente también ver eructos normales y podemos ver el eructo que es siempre patológico, que se confunde mucho con reflujo y problemas esofágicos, que es el eructo supragástrico, que claramente lo podemos ver si lo buscamos en la pHmetría con impedancia. Como había comentado la doctora Orsi también, la impedancia podemos ver sospechas de rumiación. En adultos se vio que después de la comida, en ellos que tenían rumiación, tenían muchos eventos de reflujo, pero eran no ácidos y obviamente un sintomático positivo. Es obvio porque cuando van a tener rumiación, ellos la sienten, lo aprietan y va a tener un síntoma positivo muy alto. Entonces, la impedancia con rumiación en adultos van a tener mayor episodios postprandiales, mayor proximales y la impedancia basal normal. Y esto es importantísimo. Entonces, también en niños, el mismo grupo hizo una publicación donde decían una escala donde hay un alto reflujo proximal, alto reflujo postprandial no ácido, con una alta asociación de síntomas. ¿Qué veo yo? Lo más importante, como siempre he dicho, la impedancia cuenta la historia. Aquí vemos la noche y vean qué calladito está todo esto. Vemos la alimentación y vean la cantidad de reflujos aquí, aquí y acá. Esto es todo postprandial, nada en la noche. Entonces, cuando veamos una impedancia que vea muy anormal, porque una persona que tiene rumiación puede hacerlo hasta 100 veces al día, cuando vean una impedancia, un reflujo horrible, pero una impedancia basal normal, con muchos reflujos proximales, mínimo nocturno, que puedan tener el síndrome, el índice sintomático positivo para vómito, pero negativo para otros síntomas de aerofagia, es muy sospechoso de rumiación. Aquí tenemos otra vez otro estudio. Vean la noche completamente calladito y cada que hay alimentación,
vemos claramente que en la noche no hay nada. Y estos pacientes les va mucho mejor con respiración diafragmática. Yo soy un aficionado enorme de la respiración diafragmática y la respiración diafragmática disminuye la aerofagia, disminuye los eructos supragástricos. Incluso en este estudio reciente, disminuyó el reflujo cuando uno está de pie. Entonces, esos pacientes más ido a bomba de protones, a veces la respiración diafragmática va mucho más allá. Este estudio también acaba de ser publicado, es un papel de consenso en el diagnóstico y manejo de la enfermedad por reflujo gastroesofágica refractaria, y creo que lo dicen que la valoración objetiva, incluyendo endoscopía y pruebas funcionales, es un requisito para poder demostrar los mecanismos que están generando los síntomas. Tenemos la tecnología de saber qué está pasando en el esófago, cuándo están los síntomas. Hay que tener una evidencia verdadera de enfermedad refractaria antes de llamarla enfermedad refractaria. Algunos pacientes pueden tener enfermedad refractaria al ácido, otros hipersensibilidad, es decir, al no ácido, otros nada de evidencia de reflujo y otros una sobreposición, incluso habiendo tenido ERG confirmado. Hay que poner atención a los eructos supragástricos y a la rumiación. Y cuando tenemos entonces a un paciente que tiene enfermedad por reflujo no erosiva refractaria, es mucho más probable que tengamos estos de arriba a tener la enfermedad por reflujo no erosivo. Y con esto, muchísimas gracias y con todo gusto platicamos más ahorita en la sesión de preguntas. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Garza. Muchas gracias por su presentación muy completa, muy detallada, que nos ayuda a ilustrar y a tener con mayor claridad muchos aspectos en el abordaje de estos pacientes, que resultan un reto para el gastroenterólogo pediatra. Generalmente pues son referidos, ¿no?, hacia nosotros después de que el pediatra ya empezó a tratar a estos niños. Ya tenemos varias preguntas. Yo ya había planteado algunas para empezar la discusión. Y quisiera empezar con algunos, planteando un poco el panorama que tenemos en México, fuera de las ciudades principales, donde hay un acceso más fácil, ¿no?, a algunos estudios, como el uso de la impedancia con pH-metría, por ejemplo, ¿no? En pocos centros tenemos la alternativa de realizar estos estudios en niños, ¿no?, particularmente en niños, de manera especial en la provincia, en los estados que estamos fuera de la Ciudad de México, de otros estados. Doctora Marina, en los lactantes pequeños, en los bebés de meses, por ejemplo, o recién nacidos, a los que nos enfrentamos de pronto con situaciones de ALTE, ¿no?, de eventos que pueden poner en peligro la vida. Con frecuencia estos bebés son referidos al gastroenterólogo con el diagnóstico, ¿no?, de reflujo, incluso ya con tratamiento. Los parámetros o las alternativas para realizar estos estudios, cuando no las tuviésemos disponibles y no siempre son de primera mano, ¿puede sugerirnos algo en especial en cuanto al abordaje con estos pequeños? Varias cosas, porque lo bueno de que hablamos desde países que compartimos realidades está muy bueno. En el sentido de que mi país, igual que México, digamos, la disponibilidad de herramientas diagnósticas en muchas zonas es muy baja. Curiosamente, es más fácil a veces tener un endoscopio que un impedancio, más allá de que esto es un sinsentido y que en realidad necesitamos las dos cosas juntas,
porque son complementarias en la información para tomar decisiones, como de alguna manera, si tomando las dos charlas, de la de José y la mía, en realidad son complementarias. Pero a mí lo que más me preocupa, contestando el tema del ALTE o del BRUE, que sigue siendo un tema muy conflictivo en el mundo entero, porque no sabemos realmente si esto es simplemente una expresión de inmadurez, pero mucho más de inmadurez central que de inmadurez digestiva. Lo que pasa es que como los lactantes inmaduros tienen reflujo, encontrar reflujo en los pacientes que tienen BRUE es obvio. Por eso nosotros nos parece que el trabajo que hicimos mostrando, cuando estudiamos a aquellos pacientes que tenían episodios de ahogo, apnea, y para definir y decidir estudiar estos pacientes, la primera cosa que hay que hacer es tenerlos 48 horas monitoreados para ver si repiten episodios. Porque si no los repiten, ya en sí mismo es una respuesta. Lo que pasa es que normalmente en mi país, como supongo en la mayoría, decidir derivarlos no sé cuántos kilómetros de distancia, ver si en las coberturas médicas o los sistemas de salud, quién se hace cargo, darle el alta, los problemas legales si uno da el alta y el paciente le pasa algo. Es decir, hay que entender muchas cosas con padres angustiados, y por eso es que me parecía que uno cuando tiene que hablar de una herramienta diagnóstica o una decisión terapéutica, también tiene que poner las cosas en contexto. Y el contexto habitual cuando un paciente tiene estos episodios es que le van a hacer un estudio de imágenes, van a decir que tiene reflujo y le van a poner un inhibidor de bomba. Y eso es, no sé, es lo que yo veo en la mayoría de los casos, y los chicos van a volver a la casa y probablemente sí o no repetirán el episodio, y entonces ahí van a llamar al gastroenterólogo y van a llamar eventualmente al neurólogo y eventualmente al cardiólogo para tratar de entender qué es lo que le pasa. Pero volviendo a la pregunta, lo que nosotros demostramos, y esto ya lo había planteado de hecho Van den Plas, que la secuencia en el que tiene apneas o ahogos puede ser ahogo-reflujo, como reflujo-ahogo, y es pocas las veces que realmente uno puede demostrar una correlación del episodio de ahogo con el episodio de reflujo. No solo eso, que yo me acuerdo cuando empezó todo esto de la impedancia, que discutíamos mucho, el tema de cuando uno aprieta el botón. Es decir, cuando un chico se está ahogando, ¿a alguien se le va a ocurrir apretar un botón? No. Entonces, ¿cómo es la interpretación de la secuencia ahogo, reflujo, reflujo, ahogo? Dependerá del grado de ahogo que tenga, apretaremos antes o después el botón. Entonces, realmente también las ventanas del estudio, cómo se hizo el estudio, puede dar también resultados controversiales. Entonces, yo sigo pensando que es un tema difícil, oscuro, controversial, que creo que el zoom del tiempo va a mostrar que son distintas expresiones de inmadurez. Y que si nosotros lo entendemos desde distintas expresiones de inmadurez, eso no quiere decir que qué hacemos con el paciente. Porque acá hay una responsabilidad médica, es que ¿qué hago con el paciente? ¿Lo mando a la casa? ¿Y qué pasa si le pasa algo desde el punto de vista de nuestro lugar como responsables de ese paciente? Y ahí es, lo que sí sé es que hacerle una seriada y darle un inhibidor de bomba no soluciona el problema. Sí, en la situación de la tecnología y de la falta de acceso a estudios, mi situación que yo diría es lo siguiente.
lo que quiero que saquen de mi plática hoy es que si le doy a un paciente inhibidor de la bomba de protones, lo toma bien y maximicé mi inhibidor de la bomba de protones y continúa con los síntomas, no necesitan hacer el estudio, no es HERNE, ¿no? Y no es enfermedad erosiva. Y entonces ahí les quito el estudio. Siguiente, usar la clínica. No hay nada que me da mejor que la clínica. El paciente no está perdiendo peso, el reflujo va a la boca, lo escupe o lo trae, pasa solo después de la comida, rumiación. El paciente eructa muchas veces al día, puede eructar 20, 30, 40 veces a la vez. Bueno, eso es supragástrico, no hay manera que sea gástrico. Entonces, existe, o el paciente tiene otras enfermedades funcionales, trae ansiedad, no hay pérdida de peso, no hay otros síntomas y no respondió inhibidor. Ahí está la situación. Entonces, sí, es muy bonito hacer el estudio y es muy bonito sacar las fotos y para los artículos y nos ayudan a entender la patofisiología, pero en el día a día, la clínica y el entender que no hay que intercarnos, porque creo que por mucho momento se puso uno de, si no está funcionando, es que no es de que no es ácido, es que el ácido está tan fuerte que hay que darle más. Y no, después de 2 veces al día se acabó. Y estoy hablando de niños grandes, ¿eh? En los lactantes, la evidencia es clara, no sirve. Sí, es otro terreno, ¿no? No, a mí me parece que esto es muy importante porque yo veo un mensaje esquizofrénico en el que nos pasamos hablando de la importancia de la flora intestinal, de los probióticos, de la microflora, y al mismo tiempo le damos a los lactantes, por lo menos eso es lo que pasa en mi país, tienen 15 días y le dieron al mismo tiempo un inhibidor de bomba y un probiótico. Es loco. Sí, o sea, son actitudes terapéuticas, pues, que van una en contra. Porque un poco de la otra. Nosotros podemos tener muy claro que es un rumiante, pero la familia dice, dele algo. Sí, doctora. Algo que haga nos magia, preguntan, no sé, pero devuélvamelo sin rumiar. Que justo cuando el doctor Garza empezaba su presentación decía, voy a hablar del niño mayor de 1 año, ¿no? Porque estamos hablando de que el primer año de vida, la inmensa mayoría de los bebés que veamos regurgitar va a ser algo funcional, ¿no? Y también muy posiblemente puede ser una alergia a la proteína de leche de vaca, y también muchos no lo son, ¿no? O sea, de todas maneras, siguen los menores de 1 año medicados con inhibidores de bomba. Yo me canso de ver menores de 1 año tratados con inhibidores de bomba. O sea, es así. Por algo la FDA está llamando la atención y saca publicaciones y demás de que no se debe indicar inhibidores de bomba si no hay demostración de que hay acidez y que ese es el mecanismo central. Sí, efectivamente. Una pregunta que realizan aquí desde Oaxaca, no están los nombres de los doctores. En caso de pensar en hacer una endoscopia, ¿recomendación? Perdón, se perdió un poco la conexión, sí. En caso de pensar en hacer endoscopía, ¿debe suspenderse el inhibidor de la bomba? Creo que está teniendo un poco de problemas la doctora conexión, pero creo que... Así es. A ver, ¿Por cuánto tiempo? Sí, yo sí. Definitivamente. Es que el problema es que estamos cambiando varias cosas ahí y también depende cuánto tiempo lleva con inhibidor de la bomba. Y vuelvo a lo mismo, ¿no? Si les llega el paciente ya con inhibidor de la bomba 2 veces al día, encontrar algo está bien difícil. Pero también enmascara mucho. Acuérdense, la esofagitis eosinofílica responde hasta en un 50% inhibidor de la bomba. Entonces, es mejor dejarlos por un rato sin inhibidor de la bomba y hacer un estudio un poquito más representativo, es mi opinión. Yo trato de quitarles el inhibidor lo más posible y realmente comprobar que sí, y más si voy a hacer una endoscopía, pues prefiero realmente darme cuenta si en serio había algún problema o no. Sí, nosotros... ¿Un par de semanas podría ser? Sí, nosotros también, como en general, tratamos de optimizar cuando vienen a vernos el hecho de hacer las 2 cosas. En general, nosotros atendemos mucha gente que viene de lejos
y entonces hacemos todos los estudios probablemente en una breve semana. Entonces, en general, preferimos que antes de venir hayan suspendido la medicación y estudiarlos como si uno dijera naïf de tratamiento, es decir, libre de tratamiento por lo menos mínimamente una semana. Si es 2, mejor. Lo que pasa es que también va a haber pacientes que no sé si es física o psíquicamente son muy dependientes de la medicación y dicen, ay, si lo suspendo está pésimo. Entonces, bueno, en general negociamos como mínimo una semana. No sé, José, si les pasa eso a ustedes. No sé si los argentinos somos más exagerados o... No, yo quiero al menos 7 días. Somos tangueros, por ahí somos más exagerados. No, yo voy de acuerdo, mínimo 7 días. Hay buenos estudios tienes a todas las células, la gastrina por los cielos, y va a haber una hipersecreción en el momento que dejes el inhibidor por unos días. Entre más lo dejes, mejor, para mí. Por lo menos 7 días sería en general la recomendación. Sí. En el estudio que se hizo, que mostró la doctora Orsi y yo, de Rachel y Sam en Boston, los pacientes nunca habían tomado inhibidor de la bomba de protones, por eso les tomó tanto tiempo hacer el estudio y hubo relativamente tan poco número en comparación del volumen que ven, ¿no? Porque es muy complicado llegar con un paciente donde en serio llevas mucho tiempo sin inhibidor o que no ha tocado el inhibidor. O sea, y más nosotros como gastroenterólogos de segundo, o sea, de que nos toca el segundo paso. Tercero, bueno, opinión. Quinto paso, sí. Una pregunta que nos hacen también es, hablando particularmente del paciente con déficit neurológico, ¿qué opinión les merece hablar de la funduplicatura? Mira, que es algo a lo que nos enfrentamos, yo creo que... el problema del paciente, ¿por qué está haciendo la funduplicatura? Las peores esofagitis erosivas que he visto tienden a ser en pacientes neurológicos, ¿no? Creo que eso lo hemos visto, ¿no? El paciente Barrett que, pues, incluido, Barrett incluido. Entonces, si es un paciente neurológico que es por Barrett y está muy mal y con inhibidor uno le hace la endoscopía en 3 meses, se la repite y continúa así, es un paciente que sí, hay que proteger a ese niño, le va a dar enocarcinoma, ¿no? Hay que tener una situación allá. Si la estamos haciendo porque tiene reflujo o porque vomita, es cuando existe el problema, ¿no? Entonces, ¿por qué estamos haciendo la funduplicatura? En mi punto de vista, la funduplicatura solo tiene lugar en un reflujo anatómico donde hay una hernia hiatal grande, donde existe una esofagitis erosiva resistente inhibidor de la bomba de protones, donde hay una estenosis resistente inhibidor de la bomba de protones y hay que proteger, ¿no? Pero en muchos de pacientes yo los he salvado de funduplicatura utilizando el dexlansoprazol y uno regresa con la endoscopia y se curó, y si se curó, se curó, si no, pues ya ni modo, hay cirugía. Ese es mi punto de vista. Sí, yo creo que también hemos aprendido un lugar importante que tiene la nutrición, porque también es cierto que no es lo mismo, incluso el éxito eventual de la funduplicatura, si el paciente hemos logrado recuperarlos nutricionalmente. Lo que también sucede es que muchas veces vienen a la consulta pacientes con distintos hándicaps neurológicos madurativos, ya muy desnutridos, con muchas veces las columnas o unas escoliosis muy marcadas, es decir, ya con una situación que incluso el hacer una funduplicatura cuando sea necesario es un desafío también para el cirujano para que le vaya bien con la funduplicatura. Entonces, mi recomendación es que la primera cosa es tratar de, antes que nada, recuperarlo nutricionalmente y no hacer una funduplicatura como para decir, le cierro el esófago y no me moleste más. También esa moda que si nosotros discutimos mucho con nuestros cirujanos, que si le hago la gastrostomía, siempre salen con funduplicatura, parece el combo de las hamburguesas, y nosotros discutimos por qué no, y ellos dicen que lo que pasa es que después de hacer la funduplicatura sobre una gastrostomía se les complica técnicamente, entonces ya que estamos le hacemos todo, y antes le hacían también una piloromiotomía por las dudas. Entonces, no sé, eso es
nuestros cirujanos, que tratamos de educarlos un poco vamos logrando, pero me parece que hay que hablar con el neurólogo para ver si los vómitos o la clínica no es central. En estos pacientes uno tiene que pensar si el baclofeno no es una buena alternativa terapéutica. Me parece que hay que tomarlo como globalmente. Sí, esos chicos se benefician enormemente de hacer seguimiento endoscópico y con impedancia, porque es mucha la información que vamos a tener, y hacer ciclos de tratamiento y ver qué pasa, y ciclos nutricionales, porque a veces depende cómo se alimenten, cómo es, si se alimentan de noche, si alimentación continua, si usan gavage, no sé, son muchas las consideraciones, y hablar de pacientes neurológicos, el espectro de lo neurológico es tan amplio como el reflujo mismo. Ok. Sí, doctor, tenemos otra pregunta. Mencionan de la Ciudad de México, en rumiación, si no contamos con manometría, podríamos usar la pechimetría con impedancia para corroborar de una forma un poco más certera el diagnóstico, sumado a la clínica. Creo que el doctor ya nos comentó eso hace unos minutos, ¿no? O sea, si no tenemos el recurso, podemos con la clínica ir. Sí, creo que es importante. Yo realmente hago muy pocos estudios de mis pacientes de rumiación. Es importante no entrarle con miedo al paciente, ¿no? Y creo que el mejor tratamiento para la rumiación es decir rumiación incluso como posibilidad del día 1. ¿No? Cuando llega el paciente que ya vio 6 doctores, le hicieron 20 estudios y trató 30 medicamentos, decirle que solo respirando se va a controlar, la gente se ríe y se enoja y se va. Entonces, cuando uno se lo presenta desde el día 1 y le explica la patofisiología, cambia completamente y nos evitamos estar haciendo pruebas y estudios. Y la clínica de rumiación por lo general da, y enseñarle al paciente en la oficina respiración diafragmática cambia. Incluso me ha tocado decirle, mira, aquí están tus papitas, ábrelas, cómetelas, enséñame. Y en cuanto está rumiando, empieza a hacer la respiración diafragmática y ven que no, y al menos para los papás es algo, es mejor que cualquier prueba. Totalmente de acuerdo. En pandemia han identificado, la doctora mencionaba, ¿no? Que, bueno, es algo apreciativo, por supuesto, hasta este momento, pero que, bueno, los trastornos funcionales y la rumiación entre ellas, ya que estamos hablando de estos temas, pues ha tenido aparentemente un incremento en su presentación. No sé si ustedes... Creo que José debe tener datos más consistentes. No, de verdad, pero mi sensación es que es impresionante. Eso y la pirosis funcional, es decir, todos los fenotipos del reflujo con la pandemia se han intensificado. Y la dispepsia, yo también diría, ¿no? Todo lo funcional ha estado a la orden del día. Sí, de acuerdo. La ansiedad es parte de la patofisiología de la hipervigilancia y la hipersensibilidad, y ahorita todo el mundo ha estado, ha sido un cambio muy agresivo, y sí, la gente está dando, pero también creo que he encontrado un incremento en la aceptación de que todos estamos ansiosos. Que siento que antes de la pandemia era a veces ofensivo para decirle a un papá que su hijo estaba ansioso, ¿cómo mi hijo va a estar ansioso? Y creo que ha ayudado, he sentido al menos, digo, también eso es sesgo desde lo que he visto yo o a lo que quiero al menos ver yo, pero siento que me ha tocado mucho más los papás solos decir, oye, mi hijo tiene mucha ansiedad desde esto, que antes en la vida ellos solitos lo decían, había que sacarlo de otra manera. Entonces, digo, al menos ha ayudado a un poquito de introspección. Sí, de acuerdo. Nos preguntan si tienen experiencia con ilaprazol en niños con ERGE. ¿Cuál es el ilaprazol? ¿Es el nombre comercial o el porque no lo ubico para... Pregunta alguien de Culiacán. Sí, no lo ubico de los centros. El problema que tenemos nosotros aquí es que yo puedo recetar el que yo quiera, pero el seguro le va a dar el que el seguro quiera. Entonces, aquí todos tienen seguro. Entonces, por más que yo me quiera ver elegante,
A fin de cuentas, les gusta el pagador decide. El pagador decide, así es. Dexlansoprazol, ¿desde qué edad lo usan ustedes, doctor? El dexlansoprazol. Lo uso, a mí no me importaría dárselo a cualquier edad, pero es raro, la verdad, encontrar pacientes de otra manera normal que tengan ese nivel de esofagitis erosiva. Hablando, como la doctora Orsi decía, de los pacientes con atresia esofágica, me han tocado muy agresivos, porque la dismotilidad realmente afecta mucho esta exposición del ácido. Pero no me importaría con la edad. La verdad es que sí ayuda. Sí he visto una gran diferencia en algunos pacientes. Me cuesta pelear mucho para que se lo paguen al paciente, pero en el paciente refractario erosivo es mi primer paso antes de empezar con quirúrgicos y con otro tipo de cosas. Ok. Y justo en los pacientes con atresia, con antecedente de atresia esofágica, el tiempo en el que tendríamos que mantener el inhibidor de bomba de protones, no sé si pueden hacer algún comentario al respecto. A ver, no sé qué piensa José. Dentro incluso de las atresias también hay otros grupos que son el síndrome de Vater, que son pacientes en general con reflujos severos para toda la vida. Entonces, esos pacientes, mi estrategia es series de inhibidores de bomba con descansos, con alginato y demás, porque son esófagos que tienden a ser esofagitis severas, y entonces en eso sí hay que cuidarlos, pero hago una especie de mix para cuidarle la microbiota y un poco lo que explicaba el mecanismo gastrina y demás. Entonces, yo hago normalmente series de tratamiento con series de descanso y controles endoscópicos anuales o bianuales. No sé, José, ¿cuál es la estrategia con ustedes? La estrategia fácil es: el paciente va a estar inhibido de ácido al menos que pruebe lo contrario. Va a ser culpable de ácido al menos que demuestre lo contrario. Y eso es ya que sea más grande y me pueda decir con síntomas la situación, y lo estamos monitorizando. Hemos aprendido de la patofisiología del reflujo y tomando un poquito de lo que decía la doctora Orsi de el post-swallow reflux wave es muy importante en la patofisiología, y lo que pasa es que el aclaramiento de volumen del esófago se da por una peristalsis secundaria, pero luego existe un reflejo de deglución que hace que agarre nuestra saliva con bicarbonato y vaya, y eso es lo que hace el cambio y la recuperación esofágica del pH. Hace muchos años hizo el estudio donde se les ponía esa succión del dentista, se les evitaba dar la saliva y el paciente, incluso aunque estuviera normal, nunca aclaraba ese reflujo. Entonces, cuando tienes pacientes con dismotilidad muy agresivas en los esófagos que realmente no se mueven, esos pacientes es rarísimo que puedan algún día realmente no tener un inhibidor, porque todos vamos, es normal, todos vamos a tener algún reflujo ácido, pero cuando no puedes aclararlo bien, vas a tener problemas. Entonces, son pacientes muy diferentes y que sí hay que tener un poquito más de cuidado y hay que seguirlos de cerca. Ok. Una ya vamos para ir cerrando. La doctora Pinzón nos pregunta, la doctora es gastroenteróloga de adultos con especialidad en motilidad intestinal, nos pregunta de manera puntual cuál es el papel de la manometría y pHimetría en la decisión de realizar cirugía antirreflujo en el paciente pediátrico. Retomando un poquito, como en el adulto que hay como ciertos protocolos en los que es recomendable. Sí, yo entiendo. ¿No? La evidencia hasta ahora demuestra que no hay ningún parámetro en la pHimetría e impedancia que se correlacione con un resultado exitoso o no de la funduplicatura. Decidir o no. Exactamente. Yo divido el reflujo en mi mente en menos de 12 meses y después de 12 meses. Y menos de 12 meses mi respuesta de funduplicatura es nunca. Va a haber tiempo. Si necesita, va a haber tiempo. Nunca. Hay otras maneras y otras cosas. Más adelante tenemos que ver qué es lo que está causando la esofagitis que estamos dando. Porque también mucha esofagitis, como estábamos platicando, se da por una dismotilidad esofágica. Y si yo tengo dismotilidad esofágica y el cirujano anda enojado ese día y le aprieto un poquito de más, entonces ese niño va a tener un problema de disfagia severa que va a aspirar todo el contenido del esófago todas las noches y vamos a tener una acalasia iatrogénica. Entonces hay que tener cuidado, hay que estudiar bien, no hay que tomar la funduplicatura
a la ligera, y si se va a hacer, hay que estar seguros de la patofisiología y de qué es lo que debemos de dar. Por eso, en mi mente es fácil, ¿no? Si tienes una estenosis péptica agresiva que ya le diste todo y no se va, bueno, la decisión se dio solita, pero hay que tener cuidado, y más si el esófago se ve bien. No sé, Marina, ¿tú qué opinas? Sí, a ver, me parece que supongo que la doctora pensará en pacientes complejos y un poco tomando a las atresias de esófago, que son, y volviendo también a los pacientes con alguna discapacidad y demás, que a veces uno tiene que pensar si la cirugía es una buena opción. Puede ser que el conjunto de estudios nos ayuden, es decir, tiene esofagitis a pesar del tratamiento médico, qué es lo que muestra la manometría. Yo en estos pacientes también podría sumarle una gamma cámara para ver el vaciamiento gástrico, porque no lo hablamos acá, pero el timing del vaciamiento gástrico puede tener alguna importancia en los pacientes que también tienen algún compromiso en ese sentido. Yo creo que la decisión, y yo siempre lo hablo mucho con los cirujanos, para que la funduplicatura le vaya bien, nosotros tenemos que haber pensado muy bien el paciente. Si le va a ir muy bien y se van a lucir los cirujanos, si hemos nosotros entendido bien lo que le pasa al paciente. O sea, a mí me parece que la funduplicatura, por ejemplo, en pacientes con bronquiectasias, es decir, hay indicaciones donde realmente la funduplicatura le protege la vía aérea y le da mejor calidad de vida y es la mejor opción terapéutica. Es decir, sobre todo cuando hay reflujo no ácido, que hoy en día tampoco tenemos mucho para ofrecerles, yo no digo que no hay que utilizar una funduplicatura, hay que elegir bien el paciente para después saber que lo que hicimos al paciente lo benefició y no lo perjudicó. Porque como decía bien José, de nada sirve que le haga una funduplicatura y en realidad le haga una estenosis y le haga empeore, digamos, el líquido en el esófago. Pero yo incluso en relación a la edad de hacer una funduplicatura diría que en menores de 4 años es rarísimo que alguien necesite una funduplicatura. Yo los únicos pacientes pequeños, así de 4 o 5 años, que he indicado ha sido pacientes con bronquiectasias, o sea, con reflujos asociados a severa enfermedad y haber demostrado que el reflujo era un hecho aspirativo que ponía en riesgo el futuro del pulmón. Okay. Entonces, el resto yo creo que, como decía José, hay tiempo. Perfecto. Pues, nunca en un ALTE, nunca. De acuerdo, sí, de acuerdo, totalmente. No, porque no se crea que a veces tengo que pelearme por esto. No, sí, yo creo que todos peleamos con los cirujanos. Si hay alguno aquí, pues invité a varios cirujanos, no sé si entraron, pero sí. Bueno, sí, efectivamente siempre hay que dialogar con el equipo, ¿no? Y plantear nuestras posturas y nuestras propuestas y defenderlas evidentemente con la finalidad de tomar las mejores decisiones. Todo, a ver, ¿no? En países, México como Argentina, son países muy grandes que viven pacientes que viven en lugares alejados de centros de salud, donde no tienen, entonces uno, la verdad que tiene que tomar decisiones de que esa familia vuelva a un lugar donde no va a tener acceso a ciertas, entonces uno a veces tiene que pensar un poco con ojos desde lo social, desde la distancia, desde la disponibilidad, y entonces a veces uno es la única oportunidad en las cuales uno tiene que pensar el paciente cómo lo devuelve a su medio con una mejor expectativa de vida. Entonces a veces ahí sí que las decisiones son complejas. Sí, totalmente de acuerdo, doctora. Pues vamos a cerrar esta sesión que ha sido
Sí, porque muy si no la Cenicienta se va a enriquecedora. tomar en calabaza, porque para mí pronto es la medianoche. Y usted está mucho más lejos, mucho más tarde que nosotros, además de lejos. Pues muchísimas gracias, doctor José, doctora Gracias a Marina, ustedes por la por invitación. compartir con Gracias, nosotros José, gracias a todos. sus Un conocimientos, su experiencia. Y está con nosotros el doctor Marco Lira, el presidente de la Asociación Mexicana de Gastroenterología, para poder dar el cierre en esta sesión. Adelante, doctor. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches ya, ¿verdad? Sí, felicitar al doctor José Garza y a la doctora Marina Orsi por sus conceptos prácticos en el reflujo gastroesofágico y a nuestra coordinadora y además presidente de la Sociedad de Gastroenterología de Yucatán, la doctora Claudia Cifuentes. De hecho, este año nuestro concepto es dar más estímulo a la gastroenterología pediátrica y lo que hemos estado trabajando la Asociación Mexicana de Gastroenterología de tener eventos más con los gastroenterólogos pediatras. Antes los teníamos en un rinconcito y realmente la asociación ha trabajado muy bien gracias a ustedes y realmente los conceptos son diferentes y realmente hay muchos médicos de primer contacto que deben de conocer los conceptos básicos y pues seguimos en la educación continua, que es nuestra obligación dar la difusión de la gastroenterología y solo me queda invitarlos a nuestra reunión regional norte, que va a ser del 3 al 4 de septiembre, donde viene Carlos Fernández del Castillo, de Boston, el doctor Alan Boder, también de Boston, y la doctora Arboleda, que ahora está de moda los carabinoides, ¿verdad? Y pues todos son conceptos diferentes y de controversias. Y además estar atentos a la Semana Nacional de Gastroenterología, que va a ser el 12 al 16 de noviembre, que la vamos a hacer híbrida, o sea, presencial y a demanda, que vamos a hacer un gran esfuerzo para poder seguir teniendo contacto a pesar de esta pandemia que nos ha retrasado todos estos eventos presenciales, pero yo creo que lo virtual ya se quedó para siempre, ¿no? Yo creo que ha sido excelente porque por ejemplo, esta sesión va a quedar grabada y la pueden ver los médicos en el portal de la Asociación Mexicana de Gastroenterología y en YouTube, o sea que eso pues, nos da un margen más de tener más gente que vea sus conceptos claros y que son importantes para la gastroenterología. Pues agradecerle a los gastroenterólogos pediatras, nos han dado un deleite excelente y pues muchas gracias y estamos en contacto y los esperamos pronto y esperemos que Argentina y México estemos mejor, ¿verdad? Y lo deseamos y pues gracias, José, por todo y pues estamos en contacto. Pues muchas gracias. Gracias, un abrazo afectuoso para todos claro. ustedes. Gracias. Hasta luego. Gracias. Chao, chao.